El anciano que descubrió el verdadero sentido de la vida. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un anciano llamado Don Ernesto. Tenía 78 años y su casa estaba situada al final de una calle tranquila donde casi nunca pasaban coches. Desde su ventana se podían ver árboles antiguos, pájaros volando lentamente y, a lo lejos, un río que cruzaba el valle. A simple vista, Don Ernesto parecía tener una vida tranquila. Pero en su interior había algo que lo inquietaba. Había pasado toda su vida trabajando. Durante más de 40 años había sido comerciante. Tenía una pequeña tienda donde vendía herramientas, cuerdas, clavos y todo tipo de objetos útiles para los habitantes del pueblo. Era un hombre respetado. Trabajador. Responsable. Pero ahora, con los años encima y la tienda cerrada desde hacía mucho tiempo, sentía una pregunta que no lo dejaba en paz. Cada mañana se despertaba pensando lo mismo. ¿Para qué vivir realmente? Había ganado dinero. Había comprado una casa. Había criado a sus hijos. Había trabajado sin descanso. Pero ahora que el tiempo pasaba más lento, sentía que algo importante faltaba. Un día, mientras caminaba por el parque del pueblo, vio a un grupo de niños jugando. Corrían sin preocuparse por el tiempo, reían con facilidad y parecían disfrutar cada pequeño momento. Don Ernesto se sentó en una banca y los observó durante varios minutos. Entonces murmuró en voz baja. Cuando era joven, también era así. Pero con el paso de los años, algo había cambiado. La vida se había vuelto una carrera. Trabajar más. Ganar más. Preocuparse más. Y sin darse cuenta, los años habían pasado. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, un hombre se sentó a su lado. Era un viajero. Tenía una mochila, ropa sencilla y un rostro sereno. Hermosa tarde, dijo el viajero. Don Ernesto asintió. Sí, lo es. Durante unos segundos ambos miraron a los niños jugando. Luego el viajero preguntó. ¿En qué piensa? Don Ernesto dudó un momento antes de responder. En mi vida. El viajero lo miró con curiosidad. ¿Y qué conclusión ha sacado? El anciano suspiró. Que tal vez pasé demasiado tiempo persiguiendo cosas que ahora no parecen tan importantes. El viajero sonrió ligeramente. Eso le pasa a muchas personas. Don Ernesto lo miró. ¿A usted también? El hombre negó con la cabeza. Yo pasé muchos años buscando el verdadero sentido de la vida. El anciano se inclinó un poco hacia él. ¿Y lo encontró? El viajero respondió con calma. Sí. Pero la respuesta no era lo que esperaba. Don Ernesto sintió curiosidad. ¿Cuál es? El viajero señaló a los niños que jugaban. Ellos están más cerca de la respuesta que muchos adultos. El anciano frunció el ceño. No entiendo. El viajero se levantó lentamente. Tal vez algún día lo entenderá. Y sin decir nada más, continuó caminando por el parque hasta desaparecer entre los árboles. Don Ernesto se quedó sentado en silencio. Las palabras del viajero no dejaban de dar vueltas en su cabeza. El sentido de la vida. Aquella noche no pudo dormir bien. La pregunta seguía allí. Más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, don Ernesto tomó una decisión. Quería encontrar una respuesta. Había pasado toda su vida ocupándose de muchas cosas, pero nunca se había detenido realmente a pensar en el propósito de su existencia. Así que comenzó a observar el mundo con más atención. El primer lugar al que fue el mercado del pueblo. Allí vio a una mujer mayor vendiendo frutas. A pesar de su edad, trabajaba con una sonrisa. Saludaba a cada cliente con amabilidad. Don Ernesto le preguntó. ¿Nunca se cansa de trabajar? La mujer rió. Claro que me canso, pero también me hace feliz. ¿Feliz? Preguntó el anciano. Sí, respondió ella, porque cada día puedo ayudar a alguien. Don Ernesto caminó pensativo. Más tarde pasó frente a una escuela. Los niños salían corriendo, riendo, empujándose unos a otros mientras hablaban de sus juegos. Parecían felices sin necesidad de grandes cosas. Ese mismo día visitó a un viejo amigo. Su amigo vivía en una casa humilde, pero lo recibió con una sonrisa enorme.
Hablaron durante horas recordando viejos tiempos. Cuando don Ernesto se levantó para irse, su amigo le dijo algo que lo hizo pensar. ¿Sabes algo, Ernesto? Lo mejor de la vida siempre han sido estos momentos. No el trabajo. No el dinero. Sino compartir con las personas que queremos. Aquella noche, don Ernesto caminó hasta el río. Se sentó en una piedra y escuchó el sonido del agua. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en problemas. Solo observaba el mundo. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Y de repente, recordó algo que había olvidado durante años. Cuando era joven, solía sentarse exactamente allí. Miraba el río y soñaba con el futuro. Soñaba con aventuras. Con viajes. Con momentos de felicidad. Pero con el paso del tiempo había dejado de hacer esas cosas. Había estado demasiado ocupado viviendo, sin realmente vivir. En ese momento comprendió algo importante. Tal vez el sentido de la vida no era algo complicado. Tal vez siempre había estado frente a él. Pasaron algunos días más. Don Ernesto siguió observando a las personas del pueblo. Algo dentro de él había cambiado. Antes caminaba mirando al suelo, preocupado por pensamientos que parecían no tener respuesta. Ahora caminaba más despacio, levantando la mirada, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. Una mañana vio a un padre jugando con su hijo en la plaza. El niño corría alrededor de un árbol mientras su padre fingía no poder alcanzarlo. Ambos reían. No parecía un momento importante. No había dinero involucrado. No había reconocimiento. Solo dos personas compartiendo un instante de felicidad. Don Ernesto se quedó observando. Entonces pensó algo que nunca había pensado antes. Quizás la vida está hecha de estos pequeños momentos, y yo pasé demasiado tiempo buscándolos en lugares equivocados. Ese mismo día vio a una pareja mayor caminando lentamente por la calle. Caminaban despacio, tomados de la mano. No hablaban mucho, pero se notaba una profunda tranquilidad entre ellos. No parecía haber prisa. No parecía haber preocupaciones. Solo compañía. Don Ernesto recordó a su esposa, quien había fallecido algunos años atrás. Durante muchos años habían compartido la vida juntos, pero ahora entendía algo que en aquel momento no había valorado lo suficiente. Los momentos simples con ella habían sido los más valiosos. Una conversación en la cocina. Un paseo corto al atardecer. Una risa inesperada. Cosas pequeñas que ahora parecían enormes en su memoria. Aquella tarde volvió al parque donde había conocido al viajero. Se sentó en la misma banca de madera. El sol iluminaba los árboles y el viento movía suavemente las hojas. Los niños corrían otra vez por el césped, como si el tiempo nunca cambiara para ellos. Don Ernesto respiró profundamente. Por primera vez en muchos años, no estaba buscando respuestas complicadas. Solo estaba disfrutando el momento. Y entonces lo entendió. El verdadero sentido de la vida no estaba en grandes logros. No estaba en acumular dinero. No estaba en trabajar sin descanso. Durante décadas había pensado que la felicidad llegaría cuando alcanzara ciertas metas. Primero el negocio, luego la casa, luego asegurar el futuro de su familia. Siempre había algo más que conseguir. Siempre había algo más que perseguir. Pero en esa búsqueda constante había olvidado algo esencial. La vida no ocurre en el futuro. Ocurre ahora. Don Ernesto recordó todas las veces que había estado demasiado ocupado para disfrutar un atardecer. Demasiado preocupado para escuchar una historia de sus hijos. Demasiado cansado para sentarse simplemente a conversar. Durante años había vivido con la sensación de que el verdadero descanso llegaría algún día, cuando todo estuviera resuelto. Pero la vida no espera a que todo esté resuelto. La vida ocurre mientras intentamos resolverla. Mientras pensaba en eso, una suave sonrisa apareció en su rostro. Tal vez el sentido de la vida nunca había estado escondido. Tal vez siempre había estado frente a él. En las risas. En las conversaciones. En los momentos simples que muchas veces pasan desapercibidos. Los días siguientes comenzaron a ser diferentes para don Ernesto. No eran días extraordinarios. Pero eran días vividos con más atención. Cada mañana salía a caminar.
Saludaba a los vecinos. Se detenía a hablar con las personas que encontraba. Algo que antes no hacía. Antes caminaba rápido, pensando en lo que tenía que hacer después. Ahora caminaba sin prisa. Observando. Escuchando. Viviendo. Comenzó también a visitar más a sus amigos. A algunos no los veía desde hacía años. Al principio las conversaciones eran cortas, pero poco a poco comenzaron a recordar historias antiguas, momentos compartidos, aventuras de juventud. Y cada vez que lo hacía, don Ernesto sentía algo cálido en el corazón. La vida volvía a sentirse viva. Un día ayudó a un vecino mayor a arreglar una cerca. Otro día acompañó a una mujer del barrio al mercado para ayudarla con sus bolsas. Eran gestos pequeños. Pero cada uno de ellos le dejaba una sensación profunda de satisfacción. Como si finalmente estuviera viviendo de una forma que tenía sentido. Semanas después volvió al río donde había reflexionado aquella noche. El agua seguía fluyendo con la misma calma de siempre. Se sentó en la misma piedra y miró el horizonte. Pensó en todo lo que había aprendido en tan poco tiempo. No había encontrado el sentido de la vida en un libro. Ni en una fórmula complicada. Lo había encontrado observando la vida misma. Las personas. Las relaciones. Los momentos compartidos. Comprendió que la felicidad no es algo que se alcanza una vez y se guarda para siempre. Es algo que se construye día a día. En pequeñas decisiones. En pequeños gestos. En pequeños momentos. Un día, mientras estaba sentado nuevamente en el parque, un joven se acercó y se sentó a su lado. El muchacho parecía preocupado. Miraba al suelo con la misma expresión que don Ernesto había tenido semanas atrás. Disculpe, dijo el joven, ¿puedo preguntarle algo? Don Ernesto sonrió. Claro. El muchacho suspiró. Estoy tratando de entender qué quiero hacer con mi vida. Todo parece tan complicado, como si tuviera que tomar decisiones que definirán todo mi futuro. El anciano lo escuchó con atención. Durante unos segundos recordó al viajero que había iniciado todo ese proceso. Aquel hombre que había mencionado algo que en ese momento parecía un misterio. Entonces respondió con calma. No busques una vida perfecta. El joven levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Don Ernesto continuó. Busca una vida que valga la pena vivir. El joven frunció el ceño. ¿Y cómo se hace eso? Don Ernesto señaló el parque. Los árboles. Los niños jugando. Las personas caminando tranquilamente. Empieza por aprender a disfrutar lo simple. El joven guardó silencio. Don Ernesto continuó hablando con serenidad. Cuida a las personas que amas. No esperes a que sea demasiado tarde para decirles cuánto significan para ti. Ayuda cuando puedas. A veces un pequeño gesto puede cambiar el día de alguien. Aprende a detenerte de vez en cuando. El mundo siempre parece estar corriendo, pero la vida no se disfruta corriendo. El joven escuchaba atentamente. Entonces don Ernesto agregó algo más. Y nunca olvides que el tiempo es lo más valioso que tenemos. No el dinero. No las cosas. El tiempo. Porque es lo único que nunca podemos recuperar. El joven permaneció en silencio durante unos segundos. Luego sonrió. Gracias. Cuando el muchacho se levantó y se fue, don Ernesto se quedó mirando el cielo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El parque se llenaba de una luz dorada. Por primera vez en muchos años, su mente estaba completamente tranquila. Había descubierto algo que muchas personas pasan toda su vida buscando. El verdadero sentido de la vida no es acumular cosas. No es demostrar nada a nadie. No es correr sin parar detrás de metas que nunca parecen suficientes. El verdadero sentido de la vida es mucho más simple. Es vivir. Amar. Compartir. Apreciar cada día como un regalo. Porque al final, cuando pasan los años y miramos hacia atrás, no recordamos las cosas que compramos. Recordamos las personas. Los momentos. Las risas. Los pequeños instantes que, sin darnos cuenta, construyeron toda una vida. Y mientras haya un nuevo amanecer, siempre habrá otra oportunidad para vivir de verdad.
Y así termina la historia del anciano que, después de muchos años, descubrió algo que muchas personas pasan toda su vida buscando: el verdadero sentido de la vida. A veces creemos que la felicidad está en alcanzar grandes metas, en tener más dinero o en lograr cosas extraordinarias. Pasamos años persiguiendo objetivos, trabajando sin descanso y preocupándonos por el futuro. Pero con el paso del tiempo, muchas personas descubren una verdad mucho más simple. La vida no está hecha solo de grandes momentos. Está hecha de pequeños instantes que, cuando los juntamos, forman algo muy valioso. Una conversación con un amigo. Una caminata tranquila. Una sonrisa inesperada. Un atardecer que decidimos mirar con calma. Son esas cosas simples las que, con los años, terminan siendo los recuerdos más importantes. Tal vez el verdadero secreto de la vida no sea vivir más rápido, ni tener más que los demás. Tal vez el verdadero secreto sea aprender a vivir con más atención, con más gratitud y con más amor hacia las personas que nos rodean. Porque al final, cuando miramos hacia atrás, lo que realmente importa no son las cosas que acumulamos, sino las personas que compartieron el camino con nosotros. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó algo importante o si simplemente te acompañó durante unos minutos de tu día, te invito a apoyar este canal. Suscríbete para seguir escuchando más historias, reflexiones y lecciones de vida que nos ayudan a mirar el mundo con más sabiduría. También puedes dejar tu comentario y contarnos qué parte de esta historia te hizo pensar más. Tu experiencia y tus palabras pueden ayudar e inspirar a otras personas que también están escuchando. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, comparte este video con esa persona. A veces una historia puede llegar en el momento justo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que tal vez también nos enseñe algo importante sobre la vida.